Dejé los resultados de ADN y desaparecí. 10 años después, regresé historia de Reddit sobre una esposa infiel. Llegué a casa temprano y encontré a mi esposa con otro hombre en nuestra cocina. La prueba de ADN que había hecho esa semana destrozó todo lo que creía sobre mi familia. Dejé los resultados sobre la mesa y desaparecí durante 10 años. Usaron mi nombre para construir su futuro. Ahora he vuelto para arrebatárselo todo. Mi nombre es Francis Morgan. Tengo 43 años y soy auditor financiero para compañías farmacéuticas. Pasé 20 años construyendo una reputación de ser meticuloso, de captar detalles que otros pasaban por alto. Es curioso cómo pasé por alto la mentira más grande de mi vida, que ocurría justo delante de mis narices. Fue un martes por la mañana de octubre cuando todo se hizo añicos. Se suponía que debía estar en Atlanta para una revisión de cumplimiento de 3 días. Tenía las maletas hechas, le di un beso de despedida a Amber a las 5:30 mientras ella todavía estaba en bata, con el pelo envuelto en esa toalla morada que siempre usaba. Besé a cada uno de los niños en la frente antes de salir. Benjamin apenas gruñó. Paige ya estaba enviando mensajes de texto a alguien. Liam se apartó como si lo hubiera quemado. Llevaba 2 horas en la enero del 75 cuando sonó mi teléfono. La asistente del vicepresidente, sin aliento y disculpándose. La revisión se había pospuesto. Un problema regulatorio que necesitaba resolverse primero. Reprogramada para el próximo mes. Me detuve en la siguiente salida, tomé un café y di la vuelta. No llamé para avisar. ¿Por qué lo haría? Era mi casa. Entré por el garaje como siempre, me quité los zapatos junto a la puerta del lavadero. La casa olía a bacon y café, el ritual de los martes por la mañana de Amber. Podía oír música arriba, una de esas emisoras de pop que le gustaban a Paige. Todo parecía normal. Entonces entré en la cocina. Había 2 tazas de café en la encimera, 2 platos con la grasa del bacon aún brillante, y de pie junto al fregadero, lavando los platos de espaldas a mí, había un hombre que reconocí de inmediato. Dylan Hayes, mi viejo amigo de la universidad. El tipo que había sido mi padrino en mi boda. El tipo que se había quedado en nuestro sofá durante 3 meses después de su divorcio hace 5 años porque necesitaba tiempo para recuperarse. Llevaba mi camiseta gris de la Universidad de Michigan. Antes de que pudiera procesar eso, Amber entró desde el pasillo. Su pelo estaba suelto ahora, todavía húmedo. Llevaba la camisa de franela de Dylan. La reconocí del viaje de acampada que habíamos hecho todos el verano pasado, ese en el que Dylan había insistido en venir porque necesitaba tiempo de chicos. Me vio y se quedó helada. Su rostro se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. Dylan se dio la vuelta, con jabón de platos todavía en las manos. No parecía sorprendido. Parecía molesto, como si hubiera interrumpido algo importante. Francis, dijo Amber. Solo mi nombre, una vez. Seco. Me quedé allí durante unos 5 segundos. Parecieron 5 horas. Conté los azulejos del salpicadero detrás de la cabeza de Dylan. 12 de ancho. Noté que la cafetera todavía estaba encendida. Noté que mi anillo de bodas de repente me apretaba. Cancelaron la conferencia, me oí decir. Mi voz sonaba como si viniera de la garganta de otra persona. Dylan dejó el plato que sostenía. Escucha, amigo. Me di la vuelta y salí. No corrí. No grité. No lancé nada. Simplemente volví a pasar por el lavadero, me puse los zapatos y salí por el garaje. Me subí a mi coche, arranqué el motor y conduje. Terminé en un área de descanso a 40 millas al norte, sentado en mi coche mientras los camiones pasaban rugiendo. Fue entonces cuando recordé algo que Amber había dicho años atrás, cuando Benjamin era un bebé. Estábamos mirando fotos, comparando rasgos. Ella se rió y dijo, menos mal que todos se parecen a ti, Francis. Si no, la gente podría sospechar. En ese momento, yo también me había reído. Pensé que bromeaba sobre lo extraña que es a veces la genética. Ahora, sentado en ese aparcamiento del área de descanso con las manos temblando sobre el volante, saqué mi teléfono y busqué laboratorios privados de pruebas de ADN,
encontré uno que se especializaba en casos de paternidad, uno que no hacía preguntas si pagabas en efectivo. Conduje directamente hasta allí. El técnico del laboratorio no hizo preguntas. Por eso pagas cuando vas a lugares como este. Discreción envuelta en eficiencia clínica. Le entregué 3 cepillos de dientes que había recogido del baño de arriba esa tarde mientras Amber estaba en su turno de voluntaria y los niños en la escuela. Azul para Benjamin, rosa para Paige, verde para Liam. Añadí pelo del cepillo de Liam y algunos recortes de uñas que encontré en la papelera del baño de Paige. La técnica, una mujer de mediana edad con gafas de lectura en una cadena, etiquetó todo con números en lugar de nombres. Resultados en 2 semanas, dijo. Llamaremos al número que nos proporcionó. Pagué en efectivo, salí, conduje hasta un motel junto a la ruta 23 y me registré con un nombre falso. Pasé 2 semanas allí, diciéndole a Amber que me habían reasignado a una auditoría prolongada en Michigan. Ella no lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Yo había sido el fiable durante 20 años. El sobre llegó al motel un miércoles, blanco liso, sin remitente, solo un código de barras en la esquina. Me senté en mi camioneta en el aparcamiento durante 1 hora antes de abrirlo. Observé a la gente ir y venir. Hombres de negocios con maletas de ruedas. Una familia con 2 niños pequeños. Una pareja de ancianos cogidos de la mano. Luego lo abrí. 3 pruebas, 3 resultados. 0 coincidencias biológicas. Benjamin, sin parentesco. Paige, sin parentesco. Liam, sin parentesco. Leí cada página 2 veces. 3 veces. Las palabras no cambiaban. Los números no se movían. Frío. Clínico. Absoluto. Doblé los papeles, los deslicé de nuevo en el sobre y los sellé con cinta adhesiva para mantenerlo impecable. Luego conduje a casa. Era de madrugada cuando entré en el camino de entrada. La casa estaba a oscuras excepto por la luz del porche que Amber siempre me dejaba encendida. Usé mi llave, entré, me quité los zapatos como siempre. Todo parecía igual. Fotos familiares en la pared, los horarios escolares de los niños en el frigorífico, el sofá donde veíamos películas juntos. Todo era una mentira. Caminé hasta la mesa de la cocina y dejé el sobre. Lo centré perfectamente. Sin nota, sin explicación, solo la verdad en un paquete sellado. Miré a mi alrededor una última vez, la cafetera que le compré a Amber por su cumpleaños, el dibujo que Liam había hecho en 2º grado todavía pegado con un imán al frigorífico, el portallaves junto a la puerta con todos nuestros nombres tallados. Luego caminé hacia la puerta principal, la abrí y salí a la fría niebla de noviembre. Dejé los resultados del ADN en esa mesa y desaparecí. No me llevé mi coche. Lo dejé en el camino de entrada con las llaves dentro. No me llevé mi cartera, mi teléfono, mi ropa. Simplemente caminé hasta la carretera principal y tomé un autobús Greyhound hacia el oeste con el efectivo que había retirado durante las últimas 2 semanas. 10 años después, regresaría, pero no como el hombre que se fue. La cabaña que encontré estaba a 40 millas del pueblo más cercano, escondida en el bosque junto a un camino forestal que no aparecía en ningún mapa. Al dueño, un viejo canoso llamado Harold, no le importaban los nombres ni las verificaciones de antecedentes. Le importaban 3 cosas: dinero en efectivo por adelantado, nada de ruido y nada de problemas. Le di las 3 cosas. El lugar era tosco. Una habitación con una estufa de leña, un fregadero del que salía agua marrón durante los primeros 5 minutos y ventanas que traqueteaban cuando soplaba el viento. Pero era mío. Sin recuerdos, sin fotos, sin mentiras. Pasé el primer mes simplemente cortando leña. Despertándome al amanecer, partiendo troncos hasta que mis manos sangraban, apilándolos contra el costado de la cabaña. El trabajo físico evitaba que mi mente se descontrolara. Cada golpe de hacha era otro pensamiento que no tenía que pensar. Para el invierno, había establecido una rutina: levantarme antes del amanecer, café de una cafetera abollada, revisar las trampas que había puesto para conejos, cortar más leña, leer libros que compraba en tiendas de segunda mano del pueblo. Westerns, sobre todo, historias de hombres que desaparecían en la frontera y nunca miraban atrás. Acepté trabajos esporádicos por dinero en efectivo,
techado en verano, retirada de nieve en invierno, arreglé un granero para un ranchero a 20 millas al este. Me pagó $200 y no me preguntó mi nombre. Así me gustaba. A nadie en Montana le importaba quién eras o de dónde venías. Les importaba si llegabas a tiempo y hacías el trabajo. Yo llegaba. Hacía el trabajo. Mantenía la boca cerrada. Por la noche, me sentaba junto a la estufa de leña y pensaba en Benjamin, Paige y Liam. Me preguntaba si habían abierto el sobre. Me preguntaba si Amber les había dicho la verdad o la había convertido en otra mentira. Me preguntaba si me extrañaban o si mi ausencia solo confirmaba lo que ya sabían, que yo no pertenecía allí. A veces sacaba la caja de zapatos que guardaba bajo el suelo. Dentro había impresiones que había hecho antes de irme, registros públicos, publicaciones en redes sociales, recortes de periódico. Iba al pueblo una vez cada pocos meses, usaba el ordenador de la biblioteca durante una hora y buscaba sus nombres. Benjamin entró en el cuadro de honor en su último año. Paige fue admitida en 3 universidades. Liam ganó un torneo de fútbol. Y Amber, ella interpretaba a la víctima a la perfección. Publicaba fotos con leyendas sobre resiliencia y maternidad soltera. La gente comentaba con corazones y oraciones. Nadie preguntó a dónde había ido. A nadie parecía importarle. Estaba bien. Que tuviera su historia. Yo estaba construyendo la mía. Al tercer año, ya no era el mismo hombre que se había marchado. Había perdido 30 libras y ganado músculo con el trabajo físico. Mi pelo se volvió gris en las sienes. Me dejé barba. Si alguien me mostrara una foto de mi antigua vida, no me reconocería. Y ese era el objetivo. Fue a finales de la primavera del 4º año cuando conocí a Lucy. Había ido al pueblo a por provisiones, harina, café, pilas, y estaba cargando las bolsas en mi camioneta cuando oí gritos desde la casa de enfrente. La voz de un hombre, fuerte y cruel. Luego la voz de una niña, más joven, suplicante. Miré por la ventana delantera. Pude ver a un hombre, brazos gruesos, cara roja, agarrando a una niña pequeña por la muñeca. No podía tener más de 8 años. La arrastró hacia el pasillo y ella tropezó. Debería haberme ido. Debería haberme metido en mis asuntos, pero algo dentro de mí se rompió. Crucé la calle, subí los escalones del porche y llamé con fuerza. La puerta se abrió. El hombre estaba allí, respirando con dificultad, oliendo a whisky a las 2 de la tarde. ¿Qué? Preguntó. Oí gritos, dije. Mi voz era tranquila, plana. ¿Está todo bien? Sus ojos se entrecerraron. No es asunto tuyo. Detrás de él, vi a la niña asomándose por la esquina. Tenía un moratón en la mejilla que parecía de hacía unos días. Lo estoy haciendo mi asunto, dije. Dio un paso adelante, sacando pecho, tratando de intimidarme, pero yo había pasado 4 años partiendo troncos y acarreando madera. No me moví. Tienes que irte, dijo. Miré más allá de él, a la niña. ¿Estás bien, cariño? Ella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Volví a mirar al hombre. Si veo otro moratón en ella, vamos a tener un problema. Me cerró la puerta en la cara. Volví a mi camioneta, me senté allí durante 10 minutos, luego conduje a la oficina del sheriff y presenté una denuncia. Dijeron que lo investigarían. No les creí, pero era algo. 2 semanas después, vi a la niña de nuevo. Estaba sentada en la acera fuera de la tienda general, sola, sosteniendo una mochila rota. Me acerqué y me agaché. ¿Te acuerdas de mí?, le pregunté. Ella asintió. ¿Cómo te llamas? ¿Lucy? ¿Dónde está tu papá, Lucy? Se encogió de hombros. ¿Se fue? Fue a Billings, dijo que volvería mañana. Miré a mi alrededor. Ningún adulto, ninguna supervisión, solo una niña sentada en una acera al anochecer. ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte esta noche? Negó con la cabeza. Tomé una decisión en ese mismo instante. Vamos, te compraré algo de comer.
Esa noche, Lucy durmió en el sofá de mi cabaña mientras yo me sentaba en una silla junto a la puerta con un rifle de caza sobre mi regazo. Si su padre venía a buscarla, estaría preparado. Nunca vino. Lucy se quedó conmigo durante 3 meses antes de que el sistema nos alcanzara. Una trabajadora social llamada señora Patterson llamó a mi puerta una tarde, portapapeles en mano, preguntas listas. ¿Es usted Francis Morgan?, preguntó. Llevaba años usando el nombre de Frank Mason. No, señora. Frank Mason. Ella frunció el ceño. Tenemos un informe de que una menor, Lucy Henderson, ha estado residiendo aquí. ¿Es eso correcto? Lucy estaba dentro haciendo los deberes en la pequeña mesa que le había preparado. Había empezado a llamarme Frank como si fuera lo más natural del mundo. Había ganado peso, parecía más sana. Sonreía más. Necesitaba ayuda, dije. Su padre la estaba maltratando. La señora Patterson se ablandó un poco. Entiendo. Pero hay canales adecuados. No puede simplemente acoger a una niña sin pasar por el sistema. El sistema la iba a poner en un hogar de acogida. Ese es el protocolo, señor Mason. Por su seguridad. Miré por la puerta hacia Lucy. Nos estaba observando, el miedo volvía a sus ojos. El mismo miedo que había visto el primer día. ¿Y si quiero acogerla?, pregunté. Oficialmente. La señora Patterson parpadeó. ¿Eso? Eso requeriría verificaciones de antecedentes, inspecciones del hogar, cursos de formación. Es un proceso largo. Lo haré. Y lo hice. Pasé el siguiente año saltando por aros. Las verificaciones de antecedentes salieron limpias. Frank Mason no tenía antecedentes penales porque Frank Mason no existía antes de hace 5 años. Había construido la identidad con cuidado, documentos legales comprados a través de canales que había aprendido de otros hombres que vivían fuera del sistema. La inspección del hogar fue más difícil. Querían ver estabilidad, permanencia. Renové la cabaña, añadí un dormitorio adecuado para Lucy, arreglé la fontanería, aislé las paredes, saqué un préstamo con mi nombre falso usando el efectivo que había ahorrado como garantía. Para cuando Lucy cumplió 9 años, yo era su padre de acogida oficial. Me llamó papá una mañana durante el desayuno. Lo dijo casualmente, como si lo hubiera estado pensando durante un tiempo. Papá, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas? Me quedé helado, la taza de café a medio camino de mi boca. Esa palabra. No la había oído en años. Ni de Benjamin, ni de Paige, ni de Liam. Habían dejado de llamarme papá mucho antes de que me fuera. Claro que sí, cariño, dije. Lucy sonrió y volvió a su cereal. Esa noche, saqué la caja de zapatos de debajo del suelo. Miré las viejas fotos de mi vida anterior. Benjamin en su graduación de secundaria. Paige en algún evento universitario. Liam sosteniendo un trofeo de fútbol. Todos habían seguido adelante. Benjamin estaba en la escuela de negocios ahora, según el último artículo que encontré, siguiendo los pasos de su padre. El artículo decía eso, excepto que su padre era Dylan Hayes, no yo. Cerré la caja y la volví a meter bajo el suelo. Esa vida había terminado. Esta era mi vida ahora. Lucy era mi hija ahora. No de sangre, sino por elección. Y eso significaba más de lo que la sangre jamás había significado. Pero todavía recordaba. Todavía llevaba la cuenta. Todavía esperaba. Porque eventualmente, volvería. No por ellos, por mí. El 7º año lo cambió todo. Había estado guardando mi dinero en efectivo, enterrado en frascos detrás de la cabaña. $60,000 ahorrados de 7 años de trabajo manual y de vivir como un monje. Pero el efectivo no crece. Simplemente se queda ahí, esperando a pudrirse. Empecé a leer libros de finanzas de la biblioteca, artículos en línea sobre inversión. Recordé mi antigua vida, mis habilidades como auditor financiero. Había pasado 20 años analizando empresas, entendiendo las tendencias del mercado, detectando oportunidades. Abrí una cuenta de inversión a nombre de Frank Mason. Empecé poco a poco,
Puse 5,000 en fondos indexados, lo vi crecer, añadí más. Luego me volví audaz. La criptomoneda estaba explotando. Bitcoin, Ethereum, nombres que nunca había oído hace unos años. Investigué durante meses, leí informes técnicos, estudié la tecnología. Era arriesgado, volátil, pero el potencial era enorme. Invertí $20,000 en Bitcoin cuando cotizaba a 3,000 por moneda. Una noche, Lucy me preguntó por qué siempre estaba en el ordenador. Cosas del trabajo, le dije. Tratando de construir algo para nosotros. Me abrazó. ¿Ya construiste algo, papá? ¿Esto? Señaló la cabaña. Tenía razón, pero yo quería más para ella. Universidad, seguridad, un futuro que no dependiera de que yo blandiera un martillo hasta que mi espalda cediera. Para el 9º año, mi inversión había crecido a más de $400,000. El Bitcoin se había disparado. Diversifiqué en crowdfunding inmobiliario, startups tecnológicas, acciones de dividendos. El trabajador manual de Montana era ahora más rico de lo que el auditor financiero de Michigan jamás había sido. Empecé a planificar mi regreso. Comenzó con una simple búsqueda, solicitud de beca Benjamin Morgan. La encontré en el sitio web de la universidad. Estaba solicitando una beca de legado familiar en mi antigua alma mater. La beca que yo había dotado anónimamente años atrás, antes de que todo se desmoronara. La solicitud mencionaba a su madre, Amber Morgan, como su tutora. Me mencionaba a mí, Francis Morgan, como su padre. Reclamaba el estatus de legado a través de mi nombre, mis donaciones, mi historial. Todavía me estaban usando. Después de 10 años. Leí la solicitud de Paige a continuación. Lo mismo. Luego la de Liam. Los tres solicitando becas bajo mi nombre, bajo mi legado, mientras Amber recogía simpatía y Dylan Hayes jugaba a ser la figura paterna. Me recliné en mi silla y sonreí. No una sonrisa feliz, una fría. Pensaron que me había ido. Pensaron que había desaparecido para siempre. Pensaron que podían construir sus vidas sobre las ruinas de la mía. Estaban equivocados. Cogí mi teléfono y empecé a hacer llamadas. Primero a un abogado en Boston especializado en restauración de identidad, luego a un investigador privado que pudiera desenterrar todo sobre Dylan Hayes, luego a mi antigua universidad preguntando sobre oportunidades de participación de exalumnos. Me gustaría hacer una donación, le dije a la oficina de desarrollo, una significativa. Y me gustaría discutir unirme a la junta asesora de becas. Prácticamente se desvivieron diciendo que sí. Hace 10 años, había dejado unos resultados de ADN y había desaparecido. Ahora, volvía, pero no como Francis Morgan, el marido abandonado, sino como alguien nuevo, alguien con poder, alguien que podía arrebatarles todo. La oficina de becas me dio acceso completo a su base de datos, cada solicitud, cada ensayo, cada documento de apoyo. Confiaban en mí porque doné casi $500,000 en 2 años y nunca pedí nada a cambio, hasta ahora. Me senté en mi despacho, un despacho de verdad con mi nombre en la puerta, Frank Mason, director de becas delegado, y abrí el expediente de Benjamin Morgan. Su ensayo comenzaba con una mentira: mi padre, Francis Morgan, me enseñó el valor del trabajo duro antes de que sus luchas lo abrumaran. Aunque se fue cuando yo era joven, llevo adelante su legado. Lo leí 3 veces. Cada palabra caía como un cuchillo. El ensayo de Paige era peor: crecer sin un padre me enseñó resiliencia. Mi madre me mostró que la fuerza no se trata de quien se queda, sino de quien sobrevive. El de Liam era más corto, más enfadado, no recuerdo mucho de Francis Morgan. Es más un mito que un hombre para mí, pero su nombre abrió puertas y no me disculparé por cruzarlas. Saqué el bolígrafo rojo que la universidad me había dado cuando acepté este puesto. Pesado, de latón, grabado con el lema de la escuela. Nunca lo había usado hasta hoy. Escribí con cuidado en cada expediente: estatus de legado inválido. El solicitante no cumple los criterios para la consideración de la beca familiar. Conexión paterna no verificada. Se recomienda una revisión de admisión estándar. Luego marqué cada solicitud para una revisión manual por parte del comité completo.
Eso significaba que no habría aceptación automática, ni trato preferencial, ni atajos. Serían juzgados solo por sus méritos. Pero no había terminado. Busqué a Dylan Hayes en la base de datos de la universidad, encontré su historial de donaciones, o la falta de él. Nunca había dado un centavo a la escuela a pesar de, aparentemente, hacer de padre de 3 solicitantes de legado. Redacté un correo electrónico a la oficina de cumplimiento, posible reclamación de legado fraudulenta. Los solicitantes Benjamin, Paige y Liam Morgan mencionan a Francis Morgan como padre, pero una investigación reciente sugiere que la paternidad biológica puede estar tergiversada. Se recomienda la verificación de ADN antes de la dispersión de la beca. No lo envié todavía. Esa era la opción nuclear. Primero, quería que supieran que había vuelto. Programé una reunión obligatoria con Amber Morgan y los 3 hijos. Envié la invitación a través de los canales oficiales, revisión del estado de la beca requerida. Asistencia obligatoria. La reunión se fijó para dentro de 2 semanas. Me recliné en mi silla y miré la foto enmarcada en mi escritorio. Lucy y yo en su graduación de 8º grado. Estaba sonriendo, sosteniendo su diploma, con el vestido que le compré para la ocasión. Me había preguntado esa mañana, papá, ¿estás nervioso por volver? Un poco, había admitido. ¿Vas a decirles quién eres? Lo pensé. Eventualmente, pero primero necesito que vean lo que perdieron. Lucy me había abrazado. ¿Lo perdieron todo, papá? Simplemente no lo saben todavía. Tenía razón. Y en 2 semanas, empezarían a entenderlo. La sala de reuniones en Wallace Hall era estéril. Paredes blancas, luces fluorescentes, una larga mesa con sillas incómodas. La había elegido específicamente por esa razón. Sin calidez, sin comodidad, solo fría eficiencia administrativa. Llegué temprano, me senté con mi portátil, organicé los archivos frente a mí. 3 carpetas, 3 nombres, 3 mentiras que estaba a punto de desmantelar. El decano Meret llegó a continuación. Era un hombre de aspecto cansado, de unos 60 años, más burócrata que educador. Frank, gracias por organizar esto. Sé que estas revisiones de legado pueden ser delicadas. Solo hago mi trabajo, dije. Amber llegó exactamente a la hora. Entró con un blazer azul marino, sus tacones resonando en el suelo de baldosas, proyectando confianza. Benjamin la siguió, luego Paige, luego Liam. Todos vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo. Ninguno de ellos me miró. ¿Por qué lo harían? Yo era solo otro administrador. Por favor, siéntense, dijo el decano Meret, señalando las sillas frente a nosotros. Se sentaron. Amber se alisó la falda, juntó las manos sobre la mesa. Estaremos encantados de aclarar cualquier pregunta sobre las solicitudes de beca. Toda la documentación debería estar en orden. Permanecí en silencio. Dejé que el decano se encargara de la apertura. Señora Morgan, me temo que ha habido un problema con el proceso de verificación de legado. El señor Mason aquí presente ha marcado las solicitudes de sus hijos para una revisión adicional. Los ojos de Amber se posaron en mí por primera vez. Cortés, profesional. Ya veo. ¿Puedo preguntar cuál es el problema? Hablé entonces, mi voz tranquila y nivelada. El problema, señora Morgan, es que sus hijos están reclamando el estatus de legado a través de Francis Morgan, pero el comité de becas ha determinado que esta afirmación no puede ser verificada. Benjamin se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con que no se puede verificar? Mi padre fue a esta escuela. Su nombre está en el muro de donantes. Tenemos todo el derecho. Su padre, interrumpí, necesitaría confirmar esa relación, y Francis Morgan no ha estado disponible para hacerlo. Los ojos de Paige se entrecerraron. ¿Por qué nos abandonó hace 10 años? No puede penalizarnos por eso. No estoy penalizando a nadie, dije. Estoy asegurando que los fondos de las becas vayan a estudiantes de legado legítimos. Estudiantes cuyas conexiones familiares puedan ser debidamente documentadas. La voz de Amber se agudizó. Esto es indignante. Hemos presentado certificados de nacimiento, registros escolares, todo lo que pidieron.
Excepto la verificación de ADN, dije en voz baja. La habitación se quedó en silencio. Liam parecía confundido. ¿ADN? ¿Por qué necesitaríamos? Porque, dije, abriendo la primera carpeta, el estatus de legado requiere una conexión biológica con el donante. Y hay dudas sobre si esa conexión existe. Amber palideció, no blanca, sino gris, como si alguien le hubiera drenado la sangre de la cara. La mandíbula de Benjamin se tensó. Esto es un insulto. ¿Quién es usted para cuestionar? Soy un director de becas, dije, y me tomo mis responsabilidades muy en serio. El decano Meret se movió incómodo. Frank, quizás deberíamos discutir. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Había organizado esta parte con cuidado. Un mensajero entró con un sobresellado. Caminó directamente hacia Amber y se lo entregó. ¿Amber Morgan?, preguntó. Ella asintió, sin palabras. Ha sido notificada. ¿Se fue? El sobre quedó sobre la mesa entre nosotros como una granada activa. ¿Qué es esto?, susurró Amber. Ábrelo, dije. ¿Lo hizo? Sus manos temblaban mientras sacaba los papeles de dentro. Observé sus ojos recorrer la primera página, luego la segunda. Observé el momento en que se dio cuenta de lo que estaba leyendo. Resultados de la prueba de ADN. De hace 10 años, 3 hijos, 0 coincidencias biológicas con Francis Morgan. ¿De dónde sacaste esto?, musitó. Me incliné hacia adelante. La miré directamente a los ojos. Guardé copias. Francis Morgan dejó los originales en la mesa de tu cocina hace 10 años. Luego desapareció, pero ahora ha regresado. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Benjamin le arrebató los papeles de las manos a su madre. Los leyó. Su rostro pasó de la confusión al shock y a la rabia en segundos. Paige me miraba fijamente. ¿Quién es usted? Me levanté lentamente, abotonándome la chaqueta. Alguien que es muy bueno detectando fraudes. Sus reclamaciones de legado son denegadas. Los 3 serán revisados bajo la admisión estándar. Sin trato preferencial, sin conexiones familiares. Cogí mi portátil, caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré hacia atrás. Señora Morgan, dije, dígale a Dylan Hayes que le mando saludos. Los dejé sentados allí, la verdad finalmente alcanzando a las mentiras. La habitación estalló en ruido. Benjamin se puso de pie de un salto. Paige comenzó a gritar preguntas. Liam parecía que iba a vomitar, pero mantuve mis ojos en Amber. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Y ahora todos los demás también lo sabían. Estás mintiendo, dijo Benjamin, con la voz temblorosa. Esto es una especie de broma macabra. Siéntate, Benjamin, dije. Mi voz cortó el caos como una cuchilla. O debería llamarte por el nombre de tu verdadero padre. El hijo de Dylan Hayes. Se quedó helado. Paige palideció. Liam miró a su madre con una mezcla de horror y traición. Como supiste, la voz de Amber se quebró. Intentó de nuevo. Francis murió. Desapareciste. No puede ser. No morí, dije. Me fui porque descubrí que ninguno de estos niños era mío. Que me habías estado mintiendo durante 18 años. Que Dylan Hayes, mi mejor amigo, era su verdadero padre. El decano Meret miraba entre nosotros, claramente superado por la situación. Quizás deberíamos. No, dije con firmeza. Necesitan oír esto. Todo. Saqué más documentos. Registros financieros que mostraban cómo Amber había vaciado nuestras cuentas conjuntas después de que me fui. Como afirmó que había abandonado a la familia mientras se reunía en secreto con Dylan regularmente. Como había construido una carrera basada en la compasión mientras vivía de mi nombre. Me usaste, le dije a Amber. Usaste mi reputación, mis donaciones, mi legado para beneficiar a niños que no eran míos. Niños que sabían la verdad y me trataban como basura por ello. No lo sabíamos, gritó Paige. Mamá nunca nos lo dijo. Saqué mi teléfono, abrí una vieja captura de pantalla que había guardado años atrás.
Una conversación de texto entre Paige y una amiga de cuando tenía 15 años. Giré la pantalla para que todos pudieran ver. El texto decía, obviamente, Francis no es nuestro verdadero padre, jajaja. Mamá nos lo dijo cuando teníamos como 12, pero guardamos el secreto porque está forrado y su nombre nos mete en buenas escuelas. El rostro de Paige se puso blanco. ¿Eso? Yo solo era una niña. No quería decir. Lo decías en serio, dije fríamente. Todos lo sabíais. Todos mentisteis. Y ahora estáis pagando por ello. Amber se levantó, desesperada ahora. Francis, por favor. Podemos arreglar esto. Lo que quieras. Lo que quiero, dije, mi voz como el acero, es que vivas con las consecuencias de tus decisiones. Las reclamaciones de legado de tus hijos son denegadas. Serán juzgados por sus propios méritos, no por un nombre que no tienen derecho a usar. Miré a Benjamin, Paige y Liam. No sois malas personas, pero fuisteis criados en mentiras, y elegisteis seguir mintiendo. Quizás esto os enseñe algo sobre la integridad. Benjamin se abalanzó sobre mí. Era rápido, pero yo había pasado 10 años cortando leña y acarreando madera. Le agarré la muñeca, la torcí lo suficiente para detenerlo sin hacerle daño. No lo hagas, dije en voz baja. Solo lo empeorarás. La seguridad llegó entonces, llamada por el decano Meret. Escoltaron a Benjamin fuera. Paige estaba llorando. Liam solo miraba la mesa. Amber me miró una última vez. Te amé una vez, dijo, antes de que todo saliera mal. No, dije. Amabas lo que podía darte. Hay una diferencia. Se fueron, todos ellos, y yo me quedé allí, en esa sala de conferencias vacía, sintiendo algo que no había sentido en 10 años. Libre. Me quedé en la ciudad una semana más, atando cabos sueltos. Me reuní con los abogados de la universidad para asegurar que las decisiones sobre las becas se mantuvieran. Presenté mi renuncia como director delegado. Había hecho lo que vine a hacer. En mi último día, pasé por mi antigua casa. Alguien más vivía allí ahora. El jardín se veía diferente. El roble donde le había construido una casa en el árbol a Liam ya no estaba. Todo cambia. Todo termina. Conduje de vuelta a Montana, a Lucy, a la vida que había construido de las cenizas. Estaba esperando en el porche cuando llegué, leyendo un libro. 14 años ahora, inteligente como un látigo y lo mejor que me había pasado. ¿Cómo fue?, preguntó. Me senté a su lado. Ya está hecho. ¿Te sientes mejor? Lo pensé. Me siento resuelto. Como si hubiera cerrado una puerta que debería haber sido cerrada hace 10 años. Ella asintió. Bien. Porque me aceptaron en el programa de honores de la escuela. Quieren que tome clases avanzadas el próximo año. La abracé. Eso es increíble, cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, papá. Esa palabra, papá, significaba más viniendo de ella de lo que jamás había significado de Benjamin, Paige o Liam. Unos meses después, recibí una carta de Benjamin. Era corta, escrita a mano, llena de palabras tachadas y una lucha evidente. Señor Morgan, comenzaba. No, papá, no, Francis. No espero perdón. Ni siquiera sé si merezco escribir esto, pero quería que supiera que ahora entiendo lo que le quitamos, lo que destruimos. Estoy pagando mi propia universidad, trabajando en 2 empleos, aprendiendo lo que significa ganar algo en lugar de robarlo. Quizás algún día sea la mitad del hombre que es usted. Benjamin. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Quizás respondería algún día. Quizás no. Dylan Hayes perdió su negocio de construcción 6 meses después de que saliera la verdad. Resulta que cuando la gente se entera de que destruiste la vida de tu mejor amigo, no quieren contratarte. Se declaró en bancarrota en 1 año. Amber se mudó a Arizona. Lo último que supe es que trabajaba en una tienda. La organización sin fines de lucro la despidió cuando estalló el escándalo. Paige abandonó la universidad. Consiguió un trabajo como asistente legal.
Me envió un mensaje una vez a través de la universidad. Lo siento. Nunca respondí. Liam se unió al ejército. Quizás se encontraría a sí mismo allí. Quizás no. En cuanto a mí, me quedé en Montana, construí mi negocio de consultoría, ayudé a Lucy a terminar la secundaria, solicité ser su padre legal, no solo su padre de acogida. El juez lo aprobó. En su 18º cumpleaños, cambiamos su apellido legalmente. Lucy Mason, mi hija en todos los sentidos que importan. Me preguntó una vez si me arrepentía de haber vuelto. Si la venganza había valido la pena. No se trataba de venganza, le dije. Se trataba de la verdad. Construyeron sus vidas sobre mentiras. Yo solo me aseguré de que los cimientos se derrumbaran. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora he construido algo real. Hace 10 años, dejé unos resultados de ADN y desaparecí. Regresé no para destruir, sino para reclamar lo que me fue robado, mi nombre, mi dignidad, mi verdad. Y en el proceso, encontré algo mejor que la venganza. Encontré la paz.